Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro webinar Construyendo el Pitch Perfecto. Vamos a dar un compás de espera de 2 minutos para que se sigan conectando nuestros invitados y regresamos para iniciar con todo este programa de entrenamiento. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, bienvenidos a nuestro webinar Construyendo el Pitch Perfecto, donde conocerán la importancia del lenguaje corporal y cómo transmitir su pitch de manera efectiva. Además, los parámetros para crear un pitch de negocio exitoso y, por supuesto, consejos prácticos para mejorar la estructura y presentación de su pitch. Yo soy Isa Severich Roca, emprendedora y CEO de Shark Caribe, reconocida por sus eventos de apoyo a los emprendedores de la región dentro de la comunidad universitaria. Hoy les quiero expresar con gran satisfacción nuestra alianza con la empresa Apalanca, líder en la internacionalización de empresas hacia los diferentes mercados de América, la cual nos aporta toda su trayectoria y experiencia, ya que han llevado con éxito a cientos de empresas latinoamericanas a conquistar nuevos mercados. Con este webinar iniciamos nuestro plan de acción 2023 de cara al showroom que realizaremos durante la Semana Global del Emprendimiento en el mes de noviembre. A continuación, los dejo con Rodrigo Navarro, fundador de Apalanca, un apasionado por apoyar a todas las empresas y, por supuesto, aportar su experiencia personal para el beneficio de la comunidad de empresarios y las startups también. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, mientras Rodrigo se conecta, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, shark.caribe y también @apalanca. Ahí se van a enterar de todas las novedades que tenemos para ofrecerles a ustedes, nuestra comunidad de emprendedores de la región Caribe. Y por supuesto también, no solamente en los procesos formativos, sino también actividades, eventos y networking, que es lo que hoy más demanda el mercado. Vamos a ver cómo continuamos nuestro proceso. Ok, a ver, hago Ok, prueba de sonido. ¿Me muy escuchan? bien, está Rodrigo con nosotros. No sé si tengo mi cámara activada. Lisa. Aún Si no. no puedo, aún no. Un segundito y solucionamos. La dinámica de nuestra jornada es bien sencilla. A continuación vamos a dar inicio a nuestro webinar en forma, pero también hacia el final vamos a abrir un espacio de preguntas donde los invitamos a que a través del chat las realicen para hacia el final de su intervención poder desarrollar esas respuestas. Bueno, ya está conectado Rodrigo con nosotros. Ok, ¿Ya bueno, bien? Iniciamos. listo, ya creo que puedo compartir también. La última prueba. Igual, listo. Eh, bueno, hoy estamos aquí compartiendo sobre un tema muy importante que ha tenido una atención. Este tema ha sido seleccionado prácticamente por ustedes, por las preguntas constantes que nos están haciendo. Y es que el tema del pitch es un tema muy, muy trascendental. Es un tema que causa que se pierdan millones de dólares. No estamos exagerando. Cuando decimos que hay muchas, muchas transacciones que se pierden, se desperdician, mucho esfuerzo que se desperdicia cuando se hacen misiones, cuando se hacen ruedas de negocios, personas, empresas viajando millas, kilómetros de distancia, viajando, volando y pagando hoteles, invirtiendo mucho dinero para hacer presentaciones de negocios y resulta que estas presentaciones no llenan las expectativas de los compradores. Entonces se pierde mucho dinero, se pierde mucho esfuerzo, se pierde toda la necesidad o la oportunidad que genera poder estar al frente de compradores, estar al frente de potenciales clientes y desperdiciarlos porque no se está haciendo la tarea completa de algo que se viene estudiando hace mucho tiempo y es cómo hacer una presentación exitosa. Le hemos llamado la búsqueda o la construcción del pitch perfecto porque es una búsqueda permanente por hacer las cosas de una mejor manera, por buscar esa perfección y eso quiere decir que es un trabajo permanente que tenemos que estar buscando para que nuestros negocios se desarrollen. Esto vamos a ver una herramienta fundamental para poder llevar nuestros negocios a un siguiente nivel. Entonces, bueno, sin más preámbulos, mi nombre es Rodrigo Navarro y pues llevo muchos años, más de 30 años haciendo empresas. Fundé mi primera empresa oficialmente en el año 90. Así que ya son muchos años conociendo pues
el desarrollo, los retos, que todos ustedes que están aquí, que ya sean emprendedores o son empresarios, que han acudido a esta cita, digamos que conocen muy bien o están preparados para sufrirnos o padecernos o también disfrutar por las ventajas de este mundo del emprendimiento y el mundo de sacar adelante nuestros propios negocios. Aquí no estoy seguro si estoy compartiendo, entonces necesito que me ayuden si me puede, no estoy compartiendo. Entonces vamos a compartir para ayudarnos con una presentación que estaba lista, por supuesto, pero bueno, creo que ahora sí estamos saliendo adelante. Bueno, la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de que el pitch es tan importante? ¿Por qué es fundamental tener el pitch adelantado, trabajado, perfeccionado para poder presentar nuestros negocios? Como les decía, se desperdician muchas oportunidades, se pierde mucho dinero en esfuerzo y en transporte y en preparación o en falta de preparación para la presentación de un negocio. El pitch como tal es la presentación de una idea de negocio a otras personas, puesto en palabras sencillas. Eh, lo que pasa es que esto es algo que todos hacemos, que nosotros estamos vendiendo constantemente, ya sea profesionalmente, en nuestra carrera, en nuestra profesión, en nuestra vida. Estamos mostrando, queremos agradar, queremos atraer, queremos fascinar a nuestros clientes, entusiasmar. Entonces, bueno, creo que ahora sí estoy compartiendo la pantalla completa. Les decía que el pitch entonces nos está vendiendo constantemente y nosotros estamos ofreciendo nuestro servicio, nuestra profesión como trabajadores de nuestra empresa. Y en la vida nosotros estamos ofreciendo nuestro mejor lado, nuestro mejor ángulo para atraer. Eh, una cosa importante es que el pitch es un relato, el pitch es una historia y hay que entenderlo de esa manera. No confundirse con presentar diapositivas, porque existen plantillas que dicen, bueno, esta es la plantilla del pitch para una startup que quiere presentarse o que quiere buscar fondos, por ejemplo. Y entonces tomamos esa plantilla y ya pensamos que tenemos la solución, pero la plantilla es solamente un marco para ilustrar la historia que nosotros queremos contar. Una de las razones por las que a mí no me gusta, por ejemplo, cuando me dicen, nosotros te pasamos las diapositivas, o me gusta pasar a mí personalmente o directamente las diapositivas, es porque las diapositivas acompañan lo que uno va diciendo. No necesariamente es que yo estoy, por ejemplo, en este caso estoy leyendo algunos bullets, algunos puntos, pero no necesariamente es que la diapositiva me lleve a mí, sino yo llevo las diapositivas. Entonces, cuando usamos una plantilla para el pitch, lo que queremos es que nosotros vamos contando la historia y que el fondo está reforzando lo que estamos diciendo. Bueno, no nosotros estamos siendo guiados por la plantilla. Es un poco de una, digamos, una buena práctica para presentaciones en general. La plantilla del pitch como tal, vamos a trabajarla ahorita, de todas maneras vamos a desglosar un poco sus ingredientes, pero por ahora contarles que el pitch está metido en todo. El pitch es pariente del plan de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que el pitch es un pequeño plan de negocio que tiene lo que es el business plan que conocemos, que es muy detallado, que tiene una cantidad, y en alguna época pues era como que guiaba cualquier operación. Todavía es fundamental, todavía es importante. Pero antes del business plan que le vas a presentar a un potencial cliente o un potencial inversionista, por ejemplo, está esto que estamos hablando, que es el pitch como tal, la presentación, el pitch de venta. Ahorita vamos a hablar de los diferentes tipos que hay para que entendamos pues la importancia y también entendamos pues que algunos tienen unas características diferentes. Entonces, lo que buscamos con esto es que dentro de ese pitch se despierten sentimientos, como por ejemplo el miedo de que estás perdiendo algo. Si tú lo que estás haciendo un pitch a un inversionista o a un potencial cliente, tú lo que le estás presentando es también la posibilidad de que se esté perdiendo de algo muy bueno. Te estás perdiendo del próximo Uber, te estás perdiendo de la oportunidad del gran negocio. Entonces eso hace que la persona se muestre interesada y es lo que estamos buscando aquí. Y por eso hablamos de entusiasmar a quienes nos escuchan, porque se trata de que
presentación se convierta en algo magnético, algo que atraiga y que la persona sienta que si no está hasta el final se va a perder algo. Y al final se busca una reacción. Si estamos haciendo un pitch, por ejemplo, inversionista, la reacción que buscamos es que la persona se sienta atraída y como que emocionada cuando estamos presentando, de tal forma que tome la decisión de invertir en el producto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, entramos un poquito en detalle y ya después nos vamos a enfocar en los tips, digamos, en la esencia de cómo hacemos para hacerlo mejor. Estas son algunas generalidades. Por ejemplo, sabemos que un pitch se usa para compartir una idea, para buscar los primeros socios. O sea, nosotros empezamos los negocios, estamos hablando de startups en términos generales, pero todos los negocios hacen muchas veces una idea en una servilleta o hacen un pensamiento en una hoja en blanco que empezamos a rayar. Y de ahí pasamos a tener la necesidad de un pitch para poder buscar los primeros socios o simplemente para que nos validen la idea y digan, no, sí está bien, ¿qué me parece? Y nosotros nos vamos como entrenando a contar la historia del proyecto que estamos iniciando. Entonces, por eso el pitch empieza desde compartir una idea. Si lo hacemos bien desde el comienzo y dominamos esto, esta es la diferencia muchas veces entre tener un éxito rápido o un éxito muy dilatado hasta que por fin entendamos cómo es que es lo que estamos presentando nosotros. Entonces lo vamos a necesitar para compartir una idea en estos primeros, esta primera audiencia, en la familia, los amigos que están cercanos a los cuales queremos comentar que tenemos una idea, a ver qué opinan. También cuando buscamos esos primeros socios, inversionistas, o ya empezamos a buscar los primeros clientes, desde ahí vamos sintonizando nuestro pitch. Y desde ahí también se va desperdiciando mucho. Como les decía, puede ser la diferencia entre hacerlo rápido o lento, o no hacerlo, o fracasar inclusive, por nunca sintonizar una buena presentación. Y es que la presentación como tal no es no es el concepto nada más de tener un buen PowerPoint o hacer una buena presentación como tal, es también lo que está por dentro. Para poder hacer una presentación se necesita interiorizar cada elemento de ella. Y vamos a ir en detalle a ver de qué se trata. Entonces, tipo de pitch, dependiendo para lo que lo necesitemos, para las convocatorias, para una rueda de negocio, porque voy a explorar una oportunidad de negocio, de pronto una alianza. Bueno, y hasta el momento en que ya estamos comprando una empresa o queremos ser comprados por otra empresa, estamos vendiendo, vamos a ver que durante todas las etapas de una empresa nos está acompañando el pitch con una herramienta importante. Por eso hay pitch de 1 minuto, de 4 minutos, de 20 minutos, dependiendo de lo que uno necesite. Va a necesitar no solamente un pitch, o sea, vamos a necesitar todos los pitch, porque dependiendo de las circunstancias, tú necesitas tenerlo ajustado al tiempo necesario. Por eso es famoso el elevator pitch o el pitch del ascensor, porque es un pitch de 1 minuto, por ejemplo, eso hablan de medir el tiempo, pero hablamos de un pitch de 1 minuto. Quiere decir que tienes que tener conciso todo tu negocio para poder expresar el potencial que tiene, el valor que tiene, porque te encontraste al inversionista por casualidad. Ese es el escenario ideal del caso del elevator pitch, que en 1 minuto puedas presentarle tu negocio y lograr el interés y lograr una acción sobre él. Entonces, tenemos que tener todos los formatos posibles para tener pitch de 1 minuto, de 4, de 20. Estamos en una rueda de negocio y nos dieron 20 minutos para presentar nuestro producto, por ejemplo. Ya sea pitch para inversionistas, varía en la duración, varía el contenido, y ya sea que voy a vender o lo voy a enviar por correo. A veces nos piden un email o nos piden videos, que hagamos videos sobre nuestro negocio. Entonces, es importante que sepamos que no hay un pitch absoluto y único para todos los propósitos, sino que en realidad es una herramienta que varía en forma y tamaño y que tenemos que tener todo ese portafolio preparado. O sea, no es uno solo, es lo que queremos que quede claro. Eh, de todos estos pitch, yo le llamo al pitch de 30 segundos, que es como, bueno, el rey de todos, porque si tú puedes concretar tu negocio, presentarlo en 30 segundos, quiere decir que has hecho un trabajo para poderlo sintetizar y poder expresar en su esencia. Y si logras llamar la atención en 30 segundos con un pitch, quiere decir que has llegado a un punto de concientizar también qué es lo que tú eres, qué es lo que tú haces, cómo lo haces, cuál es el valor que tú agregas, cuál es lo llamativo de tu negocio para que pueda ser exitoso en 30 segundos. Entonces, para mí, una recomendación siempre es
podrías presentar tu negocio o prepara tu negocio para presentarlo en 30 segundos. Eso demostraría el trabajo que estás haciendo de sintetizar tu negocio, entenderlo, entender tu propuesta de valor hasta el punto de poder hacer un pitch en 30 segundos. Eh, Hay un programa que les recomiendo, una serie, está en YouTube. Ahí les coloco el QR a aquellos que estén interesados. Eh, es una serie que es muy famosa de la entrepreneur, que se llama Elevator Pitch, precisamente. Les garantizo que si la ven, van a aprender muchísimo. Es una serie que pues, es un pitch de 1 minuto que tienen que presentarlo al emprendedor y dependiendo del pitch, si logran cumplir los requisitos que les piden estos jurados, estos jueces, entonces dependiendo de eso, ellos van a abrirle el ascensor o lo mandan de regreso al primer piso. Si es exitoso, pues le abren el ascensor. Ellos ahora tienen la oportunidad de hacer un pitch ya no de 1 minuto, sino de contestar preguntas y hacer algo más detallado, más profundo sobre su producto, sobre sus soluciones. Las preguntas y respuestas van a ayudar. Pero básicamente el formato es capturar la atención, y este es un buen guión para tener en cuenta, es capturar la atención, de escribir cuál es el problema, cuál es la solución que ellos plantean, si tienen algunos números, por ejemplo, eh, identificar la marca también, qué es lo que es, cómo se llama, qué es lo que están haciendo ellos, cómo están solucionando ese problema, con qué producto, y qué los hace diferentes y lograr una acción, pedir una cita para la próxima semana, pedir algo que enganche, que no quedó ahí en el aire. Y muchas veces en el programa te pueden decir, ellos mismos discuten y están evaluando el pitch de ascensor y llegan a decir, no, pero es que no pidió nada. Otro emprendedor que no pide. Si estamos presentando a un inversionista, tenemos que saber pedir también, ¿no? Entonces, esto se los dejo ahí como una parte de una escuela en la cual ustedes pueden hacer máster. Pues ya conocen también los Shark Tanks, por ejemplo, que fue un formato diferente, no es tan académico como puede ser. Para mí, este me parece mucho más académico porque es un formato estricto de 1 minuto y no es una presentación abierta con ideas, con el mismo producto, es decir, con una serie de cosas que dan mucha ventaja. Y las preguntas arrancan desde el comienzo. Y tienes que llamar la atención y es un formato más parecido a lo que se presenta en un concurso, en una convocatoria, en una aceleradora, por ejemplo, para escoger los proyectos ganadores. Así que te lo recomiendo, ahí está el QR y pues cualquier cosa, pues lo podemos compartir a las personas que no tengan la posibilidad de capturar ahora la información. Entonces, conclusión, primera, el pitch es una herramienta esencial, no es opcional, no lo subestimen. Mejor dicho, pónganlo encima de sus prioridades. Si hay algo que se pueden llevar de este webinar, es conocer lo esencial que es para los empresarios en cada etapa de su negocio. Y queremos enfatizar en esto, por eso quiero resaltar, por ejemplo, les decía, cuando es una idea, el pitch comunica la idea del negocio, ya sea a los fundadores, a los asesores, a los primeros trabajadores, a los primeros seguidores, a los primeros fans, los primeros suscriptores del SaaS, los que están haciendo las pruebas piloto, en fin. Y en ese momento lo que queremos mostrar es una propuesta de valor única y la oportunidad de que hay en el mercado, que hay una gran oportunidad. Tenemos que emocionar a las personas que quieren invertir, por ejemplo, en la idea y mostrarles que hay una gran oportunidad para desarrollar un gran negocio. Eh, Esto, cuando les digo que debemos buscar una propuesta de valor única, es un tema que merecería de por sí, por sí solo, un seminario para poder hacerlo. Y uno de los temas de mayor importancia, nosotros en la consultoría que hacemos de las empresas, uno de los temas que no es negociable, es la revisión de la propuesta de valor. Y la revisión, el diseño, que hay que hacer hasta tener una, una buena propuesta de valor, una sólida propuesta de valor. Porque eso es lo que hace que también sea diferente y que entendamos qué es lo que nosotros estamos haciendo. No podemos construir un buen pitch si no tenemos una sólida propuesta de valor. Si no sabemos lo que somos. Esto suena un poquito raro cuando hablamos de empresas, por ejemplo, que tienen muchos años en el mercado y
la conclusión es que no sabemos qué estamos haciendo. En realidad nosotros nos va bien, vendemos, no sabemos por qué nos escogen nuestros clientes, no sabemos, no hemos prestado atención a la competencia, no sabemos qué nos diferencia, pues algo debemos estar haciendo bien, porque estamos bien, eh, pero no tenemos una claridad en nuestra propuesta. Esto cuando vamos a hacer internacionalización de empresas, por ejemplo, que es nuestra especialidad, es un reto enorme porque en nuevos mercados ya no existe la posibilidad del amigo, del conocido, de la relación orgánica que tenemos alrededor de nosotros. Entonces ahí se necesitan una propuesta de valor bien sólida. Tengo una experiencia y siempre recuerdo esa situación donde estuvimos en una presentación en Nueva York organizada, eran 15 empresas de tecnología y no exagero con decirles que de esas 15 empresas, yo pienso que 14 se podían intercambiar en el mismo PowerPoint que utilizaron para hacer su presentación y lo podrían usar. O sea, eran casi idénticos, todos decían lo mismo, todos decían que eran soluciones a la medida, de acuerdo a las necesidades del cliente, todos tenían las mismas certificaciones, todos hablaban y escribían y desarrollaban en los mismos lenguajes, con los mismos logos. O sea, eran calcados unos de la otra. Lo único que cambiaba era el nombre de la empresa y el logo, pero las PowerPoint eran idénticas. No habían trabajado en su propuesta de valor y en su identificación. Y por eso el pitch en esa rueda de negocio que estuvimos fueron desastrosos. Fueron una forma de que los potenciales clientes se quedaban como que de pronto había algo que le había llamado la atención porque mencionaban un sector en que estaban, pero dejaba mucho que desear. Entonces, importantísimo que la propuesta de valor es la que nutre también un buen pitch. Si no tenemos diferenciación, si no tenemos una clara muestra de la oportunidad que es tu negocio, lo que está solucionando, pues todos los pitches son iguales. Y esto sucede mucho. Cuando vamos, por ejemplo, a una aceleradora, que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de participar en el proceso, son tantas las presentaciones que uno no recuerda, no dejan huella. Cuando no hay una sólida base diferenciadora, en realidad no queda nada, tú no recuerdas, ¿no? Es como si no hubiera existido la presentación. Solo aquellas que logran un impacto, solo aquellas que tienen una apertura interesante, aquellas que te dicen, por ejemplo, si el pitch, yo les decía que se habían perdido millones de dólares, por ejemplo, por no hacer buen pitch. Es una forma que yo utilicé al comienzo para decirles la importancia que teníamos del tema que íbamos a tratar. Entonces, siempre tenemos que buscar la manera de lograr la atención de nuestra audiencia. Después tenemos que hablar de nuestro mercado, tenemos que hablar de la solución y ya vamos a entrar en cada uno de esos componentes que en cada uno es una subespecialización dentro del pitch. Entonces continuamos con este recorrido de la vida de las empresas, de la idea se pasa a una startup, por ejemplo, que estamos utilizando en este caso, se pasa a una búsqueda de capital pre-semilla. Entonces aquí nos vamos a enfocar en la posibilidad de llamar la atención a inversionistas que ven ante tu presentación la posibilidad de un negocio que se va a multiplicar por muchas X, por 10X, por 100X, de tal forma que para los inversionistas es atractivo eh, colocar dinero en tu negocio porque le ha llamado la atención eh, con digamos, la magnitud del mercado, la urgencia de la solución que se está buscando. Entonces, ahí te acompaño otra vez el pitch, un pitch bien diseñado, eh, mostrando la ventaja que tiene, lo único de tu producto, lo original del conocimiento, si hay una propiedad intelectual, si hay un desarrollo propio, por ejemplo, llama mucho la atención al inversionista porque está comprando también parte de esa propiedad intelectual. Entonces, las empresas continúan, pues van creciendo y en ese crecimiento, pues tenemos que buscar la tracción, es decir, tenemos que mostrar la evidencia de que el negocio va creciendo y entonces nosotros vamos a empezar a hacer pitch, vamos a buscar clientes, vamos a buscar personas que se afilien a nuestro producto para que mostremos
a través de los números que nuestro negocio está creciendo o que está haciendo, que te está generando mucha atracción también del mercado objetivo. El pitch nos acompaña, por ejemplo, hasta la etapa de salida, porque podemos estar vendiendo nuestra empresa. eh, y el pitch es fundamental. Yo me recuerdo trabajando en el año 2015 en lo que iba a ser nuestro pitch para la venta de nuestra empresa, una empresa que fundamos en el 2011. Teníamos 5 años trabajando en esta empresa y nos llamaron a la puerta a decir que estaban interesados en hacernos una propuesta para comprar la empresa que habíamos hecho. Entonces, imagínense la importancia de hacer un pitch en el cual sí te juegas la vida, porque es prácticamente el deseo, todo lo que se había, el esfuerzo que se había hecho, era pensando en algún día poder vender la empresa, que siempre sucede, o ojalá siempre sucede. Ese es el sueño sobre el que estábamos trabajando. Así que la preparación fue intensa, nos asesoramos cada detalle trabajando y una de las experiencias más interesantes que he tenido con respecto al pitch, hasta de cuánto íbamos a pedir por la empresa, la evaluación de la empresa, y todo eso ponerlo en 10 12 diapositivas, ¿sí? Que era lo que teníamos para presentar, a ver si se confirmaba que podíamos vender la empresa, lo cual finalmente decidimos eh, pues pedir mucho más de lo que queríamos, porque no estábamos seguros de si era el momento de vender exactamente o no. Queríamos estar seguros que lo que pidieran fuera suficiente. Y trabajamos por semanas completas haciendo el pitch de la venta de nuestra empresa, que al fin se dio en el año 2015. Así que el pitch de esta campaña desde la primera vez, desde el primer día hasta el último día de tu empresa, muchas veces. Eh, Muchas veces, no, una vez me pasó, teníamos un socio y presentamos a una persona experta en finanzas, le presentamos nuestra idea. Diría que al principio estamos como validando a ver qué opinan nuestros amigos, qué opinan nuestros familiares. Y mi socio y yo le hicimos el pitch a esta persona que nos diera su opinión. Al final del pitch creo que lo hicimos bien porque nos dijo que se sentaba un tercer socio. En este caso ni siquiera pedimos nada la persona se entusiasmó y en vez de dar su opinión, nos pidió que quería ser parte del proyecto. De ahí nacen muchas cosas, los pitches marcan la vida. A mí me ha marcado la vida, entonces nada más esos 2 momentos para mí han significado un cambio completo de toda mi vida, eh, nada más por hacer un par de buenos pitches, ¿no? Aparte de eso, siempre es un arma que tenemos y que estamos perfeccionando. Hay veces le quitamos un poquito de importancia porque es que no se lo voy a presentar a un amigo, se lo voy a presentar a alguien que es conocido, entonces no le pongo mucho énfasis a él, pero en realidad deberíamos esforzarnos hasta el máximo cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, entremos en la presentación para no eh, alargarnos mucho en los temas. También pueden ir colocándonos preguntas en el chat. Yo sé que Elisa está atenta y va a ir guardándose alguna pregunta específica, así que voy a procurar acelerar un poco para poder también contestar preguntas. Yo sé que eh, pueden tener muchas inquietudes, pero y me gustaría pues enfocarme más en eso que en hacer la charla magistral. Entonces, eh, voy a cubrir aquí 15 posibles diapositivas, son 15 posibles temas en los cuales, de los cuales podemos escoger y no necesariamente, no, definitivamente no necesitamos las 15, pero son 15 posibles diapositivas. Esto es un resumen más o menos que he hecho a través de la experiencia. He seleccionado, digamos, de las aseguradoras más conocidas, de los gurús de pitch y todo esto, esto es una cuestión permanente. Sobre esto pueden escribir libros y dar conferencias completas y se van ajustando porque los tiempos van cambiando un poco. Eh, y cada uno le pone su estilo y lo que le ha funcionado. Así que, pero bueno, yo las he resumido en 15. La idea es que de ahí saquemos 10 y ahorita vamos a ver a qué obedece ese número de 10. Lo importante es que tenemos que mostrar, recuerden, la historia. Es una historia que hoy voy a contar, una historia que tú vas a contar de tu negocio. Y en esa historia tú empiezas hablando de un problema, el problema de que las empresas no se presentan bien.
las empresas tienen muchas deficiencias en presentarse y pierden muchas oportunidades de negocio, pierden oportunidades de cambiar completamente las finanzas, el futuro de su empresa por no hacer una buena presentación. Yo lo viví y le digo que la experiencia es que tienen la oportunidad de sentarse ante un posible comprador que quiere comprarle y lo echas a perder. Y nunca se enteran que tan cerca estuvieron de haber cambiado su vida, pero lo perdieron por no hacer un buen pitch, por concentrarse en otras cosas que no son las que realmente hacen que el comprador tome la decisión. Entonces, vamos echando la historia y vamos hablando del problema. Vamos a suponer que esto es una startup porque es el caso típico, pero esto es igual para una empresa que ya esté constituida, que una empresa formal que esté haciendo su presentación de qué es lo que hace. Una demostración, puede ser un software, puede ser un producto, cualquier cosa que estemos presentando como negocio, nosotros lo llevamos a que estamos solucionando un problema o que hay una oportunidad, porque siempre nos movemos por lo bueno y por lo malo. Es decir, por un problema tenés que moverlo o por una oportunidad de dar un beneficio, un placer, también lo movemos. Entonces, pero tenemos que mostrar que ese problema sea algo urgente, sea algo enorme, sea algo global, sea algo que esté impactando al mundo, sea algo que está ocurriendo muy frecuentemente, que se en muchos casos que está creciendo, acompañado de números de estadísticas, lo que sea necesario para aclarar cuál es el impacto del tema que estamos hablando y también hay que crear una apertura importante. Entonces, si el problema es que las empresas no se presentan, también vamos a ver todo el impacto que eso causa. ¿Cómo hacemos para magnificar ese problema, el cual nosotros, sobre el que estamos trabajando para solucionarlo? Y para eso nosotros hablamos cuál es la solución que nosotros proponemos, cuál es nuestra propuesta de valor. Entra ahí a decir, mire, tenemos un problema y nosotros estamos solucionando de esta manera. Nosotros proporcionamos el analgésico para los dolores. Así que en esto debemos ser claros también y cómo hacemos que esa solución sea única para atacar todo ese mercado que está sufriendo con ese dolor y al que nosotros le vamos a solucionar los problemas. Entonces, también vamos mostrando, por ejemplo, qué ha hecho nuestra empresa, cómo estamos trabajando en esto. Si es una empresa que está empezando, bueno, hemos logrado hacer un prototipo, hemos invertido de nuestro dinero, hemos conseguido inversionistas que nos apoyaron, o quisimos hacer un bootstrapping, sí, pues conseguimos dinero prometiendo servicios o simplemente a través de cualquier método, como hemos mostrado, o simplemente hemos conseguido clientes y estamos vendiendo. Y eso es cómo vamos haciendo, cómo vamos creciendo y cómo vamos demostrando que la solución que nosotros ofrecemos sí le interesa a la gente. Llámese número de suscriptores, llámese número o de dólares vendidos, porque al final son los indicadores más interesantes para un inversionista. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra experiencia? Si hay alguna propiedad intelectual que acompaña a esta solución, si hay alguna fórmula secreta, si hay una propiedad intelectual, es decir, si hay una patente, por ejemplo, que es la que hace que estemos solucionando los problemas a través de una fórmula secreta que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Cómo se va a ganar el dinero? Si tú lo que estás interesado es en presentar tu startup y documentarla y buscar inversionistas, eh, ¿cómo vas a hacer dinero? El inversionista pues se le ocurre pensar cómo me van a retornar el dinero a mí, cómo van a retornar mi inversión, ¿no? ¿Cómo se gana? El análisis de la competencia es importante, que hay que comparar, porque también demuestra un conocimiento de otras soluciones que hay allá afuera, pero demostrar también que tú las analizaste, que las has analizado, que sabes que la tuya es mejor, cuáles son las fortalezas y debilidades de tu competencia, son fundamentales también para que demuestres el conocimiento del área que tú estás tratando de solucionar el problema, y eso hace que el inversionista en este caso, en este ejemplo, eh, entienda que conoces el tema, que estás empapado, pues si es una empresa ya constituida, pues también le vas a demostrar que tú eres la persona que le va a solucionar los problemas, ¿sí? Entonces, es bien interesante, pues, lo que puedes lograr demostrando todo el análisis de la competencia. Una cosa fundamental y es parte de la propuesta de valor es la diferenciación.
¿Por qué somos los mejores? ¿Por qué deberías comprarme a mí? No, yo a veces le hago esa pregunta a un vendedor. Le digo, bueno, y cuando no he entendido mucho cuál es la diferencia, yo lo ayudo y le digo, bueno, pero cuéntame, ¿por qué debería comprarte a ti y no a la competencia? ¿Sí? Porque hasta ahora no veo ninguna diferenciación. Yo creo que estaba ofreciendo lo mismo. Entonces, antes de que te lo pregunte, es importante que mostrarme por qué debería ser. Si hay un plan de salida al mercado, roadmaps, mapas de ruta, cómo se va a conquistar a los clientes, qué estrategia tiene para los diferentes canales, por ejemplo. Eh, y algo fundamental es el equipo fundador. El equipo fundador en una startup o administrativo, en una empresa constituida o formal, ¿quiénes son los fundadores? Y este es un punto en el que los, digamos, los inversionistas están muy de acuerdo, o en las aceleradoras. Sí, estoy aplicando el mismo concepto. Los jueces que van a tomar la decisión, eh, muchas veces están de acuerdo en que eh, los, los fundadores son parte fundamental para la decisión. Muchas veces se escogen a los ganadores por los fundadores o deciden invertir. Un inversionista decide colocar su dinero ahí porque le gustó quienes están conformando la empresa, porque vieron por eso es importante compartir lo que han hecho en otro lado, en otra oportunidad, en otra empresa, de qué empresa vienen, qué han logrado ellos como equipo, si han demostrado que pueden construir cosas, si vienen de otros negocios que trabajaron juntos y construyeron, desarrollaron un software enorme. Entonces eso permite que el inversionista crea en ellos, pero para eso tenemos que contar. Aquí no interesa mucho, lo importante es decir lo que hay que decir para cada relevancia, para cada tema. Si, por ejemplo, es una empresa de tecnología, es importante que el sitio tenga experiencia o tenga desarrollos tecnológicos exitosos, por ejemplo, o mucha experiencia o que haya ganado premios. Y cada rol dentro de esto es fundamental, que muestren la confianza de que sí pueden hacer cosas, que han hecho o que pueden hacer. Eh, Vamos a hacer una presentación. Bueno, también quiénes son los partners aliados que apoyen a tu negocio. De pronto tienes el apoyo en una universidad o en una empresa que ha creído en ti. Y quién más está respaldando. Mostrar esas proyecciones que tú estimas de crecimiento hacia el futuro. Obviamente, a dónde te ves, qué es lo que vas a lograr. Ya nos han mostrado qué hiciste, ahora dónde quieres estar, dónde crees que vas a estar. Eh, entonces, ¿qué has hecho y para dónde vas? Es básicamente lo que le interesa al inversionista. Eso, por ejemplo, se puede juntar en una sola diapositiva. Por eso les decía, no necesariamente hay que ser una para cada uno. Y pedir, en inglés le dicen el ask, o sea, la petición, qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás pidiendo, cuánto dinero necesitas si estás buscando en una ronda de negocios, para qué es la ronda de negocios, o sea, para qué van a utilizar el dinero. El dinero que se busca en una startup, por ejemplo, dependiendo de la ronda, no es para que se gaste simplemente o se lo lleve el fundador y se vaya de vacaciones o se vaya a comprar un Ferrari. O sea, no es la idea. Muchos fundadores se confunden y piensan que cuando llega un inversionista les está comprando de una vez un dinero, le está dando un dinero para que se lo gaste. En realidad el inversionista viene para acelerar la empresa y que pueda lograr las metas que se proponen. Entonces, ¿cuánto dinero quieren y a cambio de qué? ¿Y para qué van a usar esos fondos? ¿Y cuál es la forma en la que tú estás ofreciendo participación de tu empresa o no? Y existen muchas formas de hacerlo, que lo que nos obliga a las startups a estudiar sobre esto, porque esto cambia cuando cambia la ley. Por ejemplo, en el 2012 Estados Unidos cambió y permitió oficializar esta inversión de lo que son inversionistas de venture capital y todo esto, donde las empresas pueden salir a buscar dinero y no están captando dinero. Dice que eso es una captación, pero desde ese momento la ley lo permite, que puedes salir a buscar dinero para tu empresa sin ser captación ilegal. Entonces tú puedes ofrecer eh, o buscar dinero,
que te den dinero a cambio de un porcentaje o de parte de tu empresa, o el método de licenciamiento, un préstamo inclusive, o algo que se llama un SAFE, que es como quien dice, hacemos un acuerdo en el cual tú me pagas si hay una venta en el futuro y me da una parte de la empresa cuando se venda al valor futuro, eh, y yo te doy el dinero ahora. Entonces existen muchas formas de negociar con inversionistas, de las cuales tenemos que dominar. Si nosotros no dominamos esto, no sabemos qué pedir, no sabemos cómo pedirlo, y nos destruyen porque ellos sí saben hacerlo. Ellos saben. Por eso el concepto del tiburón también viene en ese sentido. No es que sean malos como tal, y que tengan malas intenciones, simplemente que muchas veces el dueño, el fundador de la empresa no domina el tema y no sabe cómo pedir, ni cómo pedirlo, ni cómo negociar. Entonces, es fundamental de que todo esto a la larga ya configura toda ese speech, toda esa forma de presentar tu negocio. Suena sencillo y cuando le dices son 10 diapositivas y ahí llegamos y llenamos las 10 diapositivas y ya, listo, tenemos el pitch listo y ya. Esto es más profundo que eso. Y es otro mensaje que quiero dejarle, que es que esto es bastante profundo, se llega hasta entender todo el andamiaje de nuestra empresa, de por qué existimos y para qué estamos. Y que no sea como muchas empresas que tienen muchos años en el mercado y en el fondo no saben su propuesta de valor, no la tienen clara su propuesta de valor. Y hoy en día, con esto de la internacionalización, insisto, se viene con el apremio de revisarse para ver cómo hacemos para buscar nuevos mercados. Quería dejarles esto, es de Dai Kawasaki. Kawasaki es un famoso inversionista, él es un de marketing en realidad, fue de los primeros mercaderos o marketing, no sé cómo se dice, de trabajar en marketing en Apple, de los que tenían que hacer marketing para los primeros Macintosh y todo esto. Es un famoso emprendedor inversionista en tecnología, y él salió algo con una cosa que se llama la regla de los 10, de 10, 20, 30. Es una forma de decir que, hombre, no hagas más de 10 diapositivas, no te gastes más de 20 minutos y no uses nunca una fuente de letra de menos de 30 puntos. Y nosotros hemos conservado eso del 30 puntos. Si tú tienes que poner demasiado texto y tienes que usar 12, 14, quiere decir que estás poniendo demasiado detalle, que hay mucha letra menuda. Pero si tú haces 30 puntos, te vas a dar cuenta que solamente puedes poner las frases concretas, puedes poner listas, puedes poner, ya no puedes empezar a copiar y pegar texto porque con 30 puntos no cabe mucho texto. Entonces, le comparto eso, pueden entrar en detalle de qué es lo que es, pero fundamental es eso. No hagan más de 10 diapositivas, no te gastes más de 20 minutos, que es el tiempo estándar que se usa en programas de negocios necesario. Y no utilices fuentes de letra de menos de 30. Él habla de usarla de 30 puntos, o sea, como un estándar. Yo diría que no usen menos de 30. Bueno, entonces eso es eh, lo que nos recomienda Guy Kawasaki. Y los dejo también con algunos errores que hemos visto que son muy comunes que se cometan en todo esto de la presentación de un pitch. Y es reiterativo, sí, la carencia de una propuesta de valor bien elaborada. Sin eso, los negocios se estrellan tarde o temprano. No piensen tener buenas redes sociales, buenas campañas de redes sociales, no piensen tener un buen website o campañas de marketing si no tienen una buena propuesta de valor. Es, es prácticamente imposible que sea algo productivo, porque no se sabe qué se va a colocar si no se sabe qué es, ni qué se tiene, ni cuál es la diferencia, ni cuál es el diferenciador de tu negocio. Entonces, error común, la carencia de una propuesta de valor bien elaborada. Quiere decir que, así como estamos hablando del pitch como algo importante, pues vamos a tener trabajos que hacer para la propuesta de valor. No sé si tenemos alguna pregunta. Ya estamos casi terminando, pero no sé si hay alguna. Claro que sí, Rodrigo. Hay una pregunta en el chat y dice así: hola, solo por curiosidad, ¿por qué hace referencia a las aseguradoras? Hola.
Realmente no recuerdo haber hecho una referencia a la aseguradora, pero si me ayudan aclarando la pregunta. Sí, bueno, vamos a pedirle No, ya entendí. O sea, de pronto en mi pronunciación, la aseguradora no, yo hablé de aceleradora. acelerar. Eh, sí, hablé de las aceleradoras de negocios como las empresas o los organismos que toman startups en una etapa inicial que ya tienen alguna atracción, es decir, ya están vendiendo, ya tienen algún funcionamiento. Y lo que hacemos es que las aceleramos, hacemos una aceleración y el objetivo es que con todo el conocimiento que se le da, la empresa puede lograr en un año o en 6 meses lo que le tomaría 3 o 5 y que hace una gran diferencia. Y esto es uno de los factores más importantes del ecosistema. ¿Listo? Entonces, eh, pero sí, estamos hablando de acelerador. Aceleradoras. Muy bien. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, vamos a saludar a los países que se conectaron con nosotros durante este webinar. Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, por supuesto, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Puerto Rico. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Bueno, Rodrigo, llegamos a un pico de 70 asistentes a este webinar y una de las preguntas recurrentes tiene que ver con si vamos a abrir un nuevo espacio donde podamos ampliar esta información que estamos dando hoy y que sea de manera presencial. Sí, Isa, claro que sí, no solamente presencial, podemos pensar en esto requiere de trabajo, un trabajo continuo, como les decía, nadie está listo, nadie está, nadie lo perfeccionó, por eso cuando hablamos del pitch perfecto, es esa ilusión de que muestra el trabajo permanente, ¿no? Es como decir, lograr las condiciones perfectas de atléticas, o sea, ni el mejor atleta, porque tiene que seguir practicando, entrenando para poder mantener. Y entonces, de la misma forma, ese pitch perfecto requiere de una revisión de las bases de la empresa, construirlo, revisarlo, construirlo, prepararse, usarlo y hacerlo. Yo estoy más que a la orden y aprovecho para agradecerte la invitación, porque para mí esto es una oportunidad de hacer lo que más me gusta y es esa pasión que tú hablabas de apoyar emprendedores, de apoyar las empresas en general. Nosotros apoyamos desde empresas muy pequeñas hasta empresas que están cercanas al billón de dólares. Eh, y muchas tienen las deficiencias impresionantemente. A veces te encuentras con una empresa de $1 billón que tiene unas deficiencias de propuesta de valor, ¿sí? O de, por lo menos, cómo quieren entrar a un nuevo mercado. Y hay que trabajarle hay que hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo, desde una presentación, de un pitch, de un script para invitar. Así que no, en resumen, claro que sí, claro que sí, estamos completamente dispuestos, nada más que tú nos digas y nos organizamos para hacer un taller, sería mi propuesta de que esto no sea una presentación unilateral, sino tenerlos a ustedes en un ciclo de talleres que vayamos perfeccionando a las empresas que quieren hacerlo eh, y en la etapa en la etapa que ustedes estén. O sea, nosotros no somos entes gubernamentales. Tenemos las puertas abiertas tanto en la palanca y con esta alianza con Shark Caribe es lo contrario. Es decir, aquí estamos para ayudar desde el que tiene una idea hasta el que tiene una empresa andando y la quiere llevar al resto del mundo. Eh, o que quiere conquistar nuevos países, nuevos mercados, nuevas formas de hacerlo. Nosotros no somos algo del gobierno que pone condiciones para aceptarlo o cualquier otro organismo. Nosotros le damos la bienvenida al emprendedor, al empresario, al startup, el que está buscando rondas de inversión. eh, y trabajamos con nuestros aliados dependiendo de la fase en la que se encuentren. Así que no es nada que pongamos en requisitos atendiendo la pregunta que nos están haciendo sobre requisitos mínimos para ser parte del acelerador. Muy bien, entonces teniendo en cuenta lo que acabas de decir, te voy a comprometer aquí en público y vamos a hacer ese bootcamp de entrenamiento en la segunda semana del mes de julio. ¿Cómo te parece? Y también tomando mucho de lo que mencionaste durante el webinar, el tema de una buena propuesta de valor, pero también un buen plan de negocios que son vitales para, por supuesto, poder construir un buen pitch. ¿Qué te parece? Perfecto. Cuenta conmigo desde ya y con todo el equipo
te apalanca con nuestros consultores, dependiendo de lo que estemos necesitando, pero desde ya verificamos fechas y con mucho gusto, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con unas preguntas y esta tiene que ver con que a nivel internacional, ¿qué tan importante es tener en cuenta la cultura de un país para elaborar un pitch? Total, la cultura juega un papel fundamental. Eh, Se me viene a la mente la primera vez, yo emigré a los Estados Unidos en el año 2000. Me fui a Miami porque era lo que entendía que era Estados Unidos, lo que conocía más cercanamente. Y yo me fui, por ejemplo, le coloco mi ejemplo, yo me fui con una hoja de vida colombiana eh, a presentarme en mi primera oportunidad de trabajo, con foto, con estado civil, o sea, eran, no sé, 18 páginas y fotocopias de los diplomas y fotocopias de la... Y hoy en día, pues, y no me demoré mucho para aprender que en Estados Unidos se presenta el resumen, como le llaman en Estados Unidos, de 2 páginas nada más. Yo me imagino lo absurdo que habría sido. Eh, y eso es una cuestión cultural y legal también, y cuestiones regulatorias, donde la foto no es recibida siquiera, porque por aquellas cuestiones de racismo, color de la piel, el estado civil de la mujer, si tiene hijos, si no, porque entonces se puede utilizar o puede ser, se puede llamar que hubo una discriminación por el sexo, por el estado civil o por algún otro motivo. Entonces, entre menos información de entregues, todos esos son factores culturales por un lado. A nivel de negocios, siempre se me viene a la mente la forma como cotizamos, por ejemplo. Nosotros cotizamos en la última página donde ponemos los valores, la propuesta económica, la ponemos en la página, si son 20, en la página 19 de la propuesta. Es como si nos diera miedo decir el valor porque no sabemos si valemos tanto. Así es como yo lo he percibido, como un miedo al rechazo. Entonces, para eso necesitamos 18 páginas justificando que sí valemos tanto. Para llegar a la página 18, entonces ahí sí nos atrevemos a decir cuánto es que valemos. Y es como si nos diera miedo cobrar. El americano coloca el valor en la primera, en la segunda página más tardar, ya te está diciendo cuánto vale. Y después te documenta eso y te soporta con cualquier otra información, si quieres, en las mismas 18 páginas, pero solo el orden cambia. Eh, Culturalmente tenemos un miedo al rechazo grandísimo. Tenemos la excusitis, que es lo que yo llamo a pedir perdón por cosas que no deberíamos. Los gringos le dicen ser muy apologetic apology de pedir perdón excesivamente. Y lo viví Apalanca nació en una rueda de negocios en Bogotá, invitado a Colombia como comprador, y hacíamos estas ruedas cada 20 minutos. Y cada 20 minutos llegaba un equipo de personas de una empresa, normalmente de tecnología, a excusarse porque llegaba tarde, a excusarse porque no tenía el último PowerPoint, a excusarse porque el socio o el otro no había venido, a excusarse porque no tenía tarjetas de presentación. O sea, es una forma de pedir perdón por todo que culturalmente produce rechazo. Y se perdían de los 20 minutos, 3 o 4 minutos en excusas. Y la venta es una lucha de poderes en una mesa. Y si tú llegas pidiendo perdón, perdiste la guerra. Entonces, culturalmente nos afecta mucho eso. La forma como que llegamos con el lomo doblado, por ejemplo. Y no tenemos nada que tenerle. Nosotros los latinos somos los mejores trabajadores y tenemos la calidad y la capacidad y tenemos la astucia y la sagacidad y el conocimiento pero culturalmente entonces llegamos como poca cosa muchas veces. ¿Cierto? No sé si suena feo decirlo, pero son cosas que impactan en los resultados finalmente, ¿no? Entonces, esa actitud, lo que tú hablabas al comienzo de la cuestión corporal, la expresión corporal, cómo te posicionas, cómo te paras, todo eso es un estilo. Ustedes saben que ahí puede hacer una especialización nada más en la expresión corporal y en el lenguaje del cuerpo y sobre todo cuando estás haciendo un pitch, que no es una cámara de computadora acá en un Zoom, sino que estás parado en un tablero un auditorio, por ejemplo. El mensaje que uno envía
permanente. Y es otra especialización que tenemos que hacer nosotros en emprendimiento es hasta dónde están las manos, ¿no? Si las manos están atrás, están en el bolsillo. Alguien decía que nunca te pongan las manos en el bolsillo, porque el mensaje que envías es que no sabes si tienes un arma guardada ahí, y menos si está en tu espalda, ¿no? Entonces, eh, inconscientemente enviamos mensajes, lo que les quiero decir. Y todo eso es cultural. La forma como nos paramos, cómo ponemos las manos, si yo las pongo así, ahora si estoy me gesticulando demasiado, si toco la cara, si le inclino la cabeza hacia la derecha, si le inclino hacia la izquierda, entonces estoy mintiendo y si es a la derecha. O sea, una cantidad de cosas complejas y todo va acompañado mucho de la cultura. No sé si me extiendo, pero es fundamental esa pregunta, la aclaré. Así es como tú lo mencionas. Eso en comunicación no verbal se llama economía de los movimientos. Bueno, Dixon Calderón nos pregunta, ¿qué tipo de valoración normalmente se usa para evaluar el valor de una startup a la hora de invertir y cómo la valoras y cómo tú la valoras? Mm. Buena pregunta, Dixon. Es una de los primeros bloques que uno encuentra contra la pared, sobre todo cuando llegamos a esa diapositiva que les mostraba ahorita de cuánto pides, o cuál es la diapositiva, quizá la diapositiva más difícil para uno estar a cuánto valgo, ¿sí? Cómo me pueden valorizar. Y sobre eso en otra especialización. Cuando digo especialización, quiere decir, es algo que como startup, pero no quiero que me malinterprete. Lo que me refiero es que nosotros como emprendedores, yo le llamo especializaciones a las 50 horas de YouTube y a las 30 PDF que hay que leer, sí, hay que hablar con muchas personas que a la larga suman más o menos como lo que diga una especialización de cuántas horas invierten en eso. Nosotros como emprendedores hacemos subespecializaciones. Yo me imagino que hay muchos aquí que están con nosotros que estarán haciendo especialización en ChatGPT, por ejemplo, en inteligencia artificial, ya en cómo se le pregunta a ChatGPT. O sea, nos toca hacer especializaciones, digo yo, ya sea formales o informales. Entonces, Dixon, esta es una de las preguntas más fuertes. ¿Cómo se valoran? Matemáticamente, si vas a buscar cómo se hace la valoración, que le llaman valuación, no sé, creo que viene por el inglés. eh, esa valoración de las empresas se puede hacer por ventas, se puede hacer por el potencial que tienen, por el tamaño de la comunidad, por las proyecciones que tienen, por la inteligencia, perdón, por la propiedad intelectual, si poseen alguna. Eh, Muchas quisieran decir, bueno, la venta que tengas, entonces yo lo multiplico por 10 y entonces eso es lo que va a la empresa. Existen muchas formas de evaluar las empresas, pero hay el reto para cada uno, para cada caso y lo que te convenga a ti, ¿sí? Por ejemplo, en tu negocio, eh, el potencial, el mercado, la oportunidad. Por ejemplo, si estoy abriendo un negocio que precisamente se está volviendo una alta demanda en este momento, entonces, así no hayas vendido todavía, puedes tener un valor de oportunidad muy grande. O tienes la licencia para operarlo y conseguir la licencia representa 2 años para poderla lograr una aprobación, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Sí? Entonces, en caso por caso, normalmente le doy mucho valor, obviamente, a lo que hayan logrado, al potencial que tienen, a los socios también, a lo que han invertido los socios, si hay prototipos elaborados. Eh, y si hay inversión hecha sobre la empresa. Mucho tiene que ver con los resultados y el potencial que tiene la empresa. Porque muchas veces las startups llegan donde el inversionista y el inversionista ve mucho más que en la misma empresa. O sea, mientras el startup dice, no, yo puedo vender $1 millón, el inversionista está pensando, no tiene ni idea. Con los contactos que yo tengo, no vas a vender 1 millón, vas a vender 10 millones. Entonces, la evaluación es un poquito subjetiva en etapas tempranas cuando no ha habido resultados concretos de venta. Si hay concretos resultados de venta, ya es mucho más fácil evaluarla, ¿no? Esa es la oportunidad que tenemos en la inversión, tanto de un lado como el otro. Yo la valoro como eso. Para mí es importante eso, el equipo es fundamental y el potencial que tiene. Muy bien, vamos a continuar entonces agradeciéndole a Anonymous. Él agradece perdón que la hayas aclarado, él había entendido mal. Y Dixon también agradece por la respuesta que le acabas de dar. Y ahora Eduardo Apresa hace un comentario, más un comentario que una pregunta, a ver si tú puedes hacer algún aporte.
Y él menciona que una gran parte de las personas que poseen una inversión reflejan en el pitch lo técnico de la tecnología y no lo enfocan en lo comercial. Uh, Eso es parte de lo que seguimos. Pienso que me da la oportunidad de contestarle a Eduardo y continuar aquí la lista, precisamente porque de los errores más comunes están eh, presentaciones que no atraen, presentaciones que no atraen por características como irse a lo técnico, como irse al detalle del lenguaje de programación que utilizaron, toda una cantidad de cosas complejas, como tratar de explicar inteligencia artificial a un inversionista que en ese momento no le interesa. Eso es para después. Eh, por eso hablo ahí de mucho énfasis en los detalles. Quiero precisamente a eso, a entrar en tecnicismo. Aquí está prohibido utilizar jergas, lenguaje técnico. Es lo que se procura evitar o se recomienda: no use jergas y palabras técnicas que vayan a confundir. No tienes que demostrar que porque uso palabras raras, entonces yo soy más culto o sé más, estoy más capacitado. Entonces, o sé del tema porque estoy usando palabras raras. Muchas veces los inversionistas tienen conocimiento global, mas no quieren que los traten de confundir. Se dice, por ejemplo, que si y se le atribuye a Einstein, y no sé si será verdad o no, que si no lo puede entender un niño de 6 años, entonces ve a trabajar otra vez y ya no es más sencillo. Entonces, quiere decir que definitivamente no meterse en la parte, así sea un concepto tecnológico. Lo enfatizamos, podemos leer así en la solución del problema, pero cómo le vamos a aliviar el dolor a la gente que tiene ese problema, cómo vamos a mejorar las circunstancias como beneficio, más no el cómo en ese momento todavía no importa. ¿Vale? Eh, Mira que no cuentan una historia, tenemos que hacer un flujo donde yo empiezo a hablar del problema, qué es lo que me pasó a mí, hay que tener una historia. Esa es otra especialización en storytelling. Nosotros tenemos que ser contadores de historia, contar que yo me fui a Estados Unidos y entonces tenemos que contar la historia, pues que a mí me pasó, y entonces, ¿por qué hicimos este software? Porque esto es una solución que yo una vez tuve un problema con un familiar y lo encontramos en el hospital. Y entonces, claro, le pones toda la emoción, la historia, todo esto. Y entonces ahí de ahí nació la solución. Y entonces las estadísticas dicen que así como le pasó a mis familiares, 50,000 casos al día en este país. Y entonces ahora con esta solución que tú tienes, que tiene todo, estás contando una historia. Cuando si cuentas esa historia y vas haciendo las 15 diapositivas estas que están acá, mira que estoy contando el problema, la solución, el tamaño, pero es porque me tocó para poder contar la historia completa. Y al final te digo, te invito a que seas parte de eso, porque tenemos en nuestras manos una solución excelente, única, a un tremendo problema. Esa es la historia, ese es el resumen del pitch, es qué historia quieres contar. No es llenar las 10 diapositivas, les decía, es qué historia cuenta y cómo contando esa historia vas pasando por las diapositivas. Ojo con eso, que eso es fundamental. Por eso a mí cuando me dicen, yo te paso las diapositivas, yo digo, no, yo no puedo hacer una presentación si alguien me pasa las diapositivas, porque mire, yo la acabo de echar para adelante, la acabo de echar para atrás, y estoy echando un cuento, y estoy, yo no estoy haciendo un pitch, estoy haciendo una presentación más acá ahí, pero, pero me siento que estoy leyendo, y la idea no es leer las diapositivas, sino que las diapositivas acompañen y ambienten la historia para que la gente más o menos pueda seguir lo que yo estoy diciendo de mi historia, ¿cierto? Pero que no sea como que errores comunes, la carencia de una propuesta de valor, la falta de diferenciación, las presentaciones que no atraen, pues para eso les mando el PDF y se acabó la historia. Yo voy a acompañar la historia de mi experiencia con, por ejemplo, historias, presentaciones que no cuentan historias, sino que simplemente leen 10 diapositivas, se acabó. Y no, no pasa. No pasan en la convocatoria, no pasan en la aceleradora, no consiguen dinero. Y de pronto a las 50 veces, creo que Rappi cuenta que en la historia de Rappi, una startup colombiana muy conocida, dice que se tuvieron que presentar a hacer este pitch 50 veces. Y una vez 50 llegaron a Sequoia, no me acuerdo qué VC, y fue la que le dio el dinero. ¿Y por qué era número 50? Seguramente que es parte del perfeccionamiento del proceso y de poder estar en la historia del problema que estaban solucionando y mejorando, me atrevo a decir, para poder llegar
hacerlo bien. ¿Sí? Eh, Miren esto que les decía, no informan, se van y se pierde la oportunidad para poder, eh, para poder pedir qué es lo que están queriendo hacer por su negocio. Bueno, eh, tengo un inconveniente aquí con esto. A ver si me deja, no me deja leer eso. Esto pasa aquí. Bueno, el resumen es que si eres fundador de una startup, tenemos que trabajar para que con el pitch podamos hacerlo a la máxima potencial. Tenemos que perfeccionar lo más que podemos nuestro pitch. Si eres responsable de ventas, si tú eres el de marketing, si tú eres la persona que está liderando tu negocio, si tú eres el fundador, en fin, conviértete en un maestro del arte de la presentación. Trabaja constantemente en la creación de ese pitch perfecto. Nunca lo vas a lograr, pero te vas a acercar y cada vez vas a tener mejores resultados. Les decía, esto no es solamente startups, es tu negocio, están dando tu negocio, cómo presentas tu negocio, qué soluciones. Acuérdense que cuando uno habla, uno es el protagonista. Cuando vamos a vender, queremos que nuestro cliente sea el protagonista. Entonces, lo mejor no es hablar, sino preguntar, conocer sobre el cliente. Presentar un pitch es también indagar, es una forma de indagar. Cuando tenemos la oportunidad para vender, es diferente, porque una cosa es un pitch para presentar, yo hablo solo, no pasa nada. Al final le digo, ¿quieren invertir en mi negocio, por ejemplo? O si voy a hacer un pitch para vender. Entonces, de ahí estaríamos hablando de qué es lo que necesitan con ustedes para ellos solucionarse. Crear un buen pitch necesita una definición clara de tu propuesta de valor. Importante es recordarles que se pierden millones y millones, millones de dólares por no darle importancia al pitch. Se desperdicia mucho, se desperdician organizaciones completas, montas a personas en aviones, lo llevan por todo el mundo y no invierten en preparar a un pitch. Y no solamente preparar, darle un taller de 4 horas, es que haya un proceso de acompañamiento permanente. Por eso Isa me hablaba y me pareció muy interesante la organización de concursos de pitch locales también. Que podamos hacer un pitch en Ciudad de Panamá, que podamos hacer uno en Bogotá, que podamos hacer uno en Medellín, que podamos hacer uno en Lima, que podamos hacer uno en cada ciudad. Vamos a hacerlo en San Juan, en Puerto Rico, vamos a hacerlo en Miami, con aliados, y vamos a hacer la forma de que nos estemos puliendo, que vayamos mejorando en esto de la presentación de pitch de negocio, el elevator pitch, entonces que podamos ir mejorando cada vez nuestro ecosistema. Eh, y recuerden, esto es revisar, practicar, mejorarlo, volverlo a revisar, volver a practicar, volver a presentar, fallar, ganar, revisar y siempre presentar, practicar, recibir críticas, mejorarlo. Es un proceso de percepción permanente, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de, pero dejarles ese mensaje de concentrar todo nuestro esfuerzo en perfeccionar nuestro pitch. Esto estamos convencidos que va a repercutir directamente en el ecosistema, en un ecosistema local, en la empresa se junten y vamos a competir juntos y vamos a prepararnos juntos y voy aprendiendo cuando el otro hace el pitch. Y por eso les mostraba el canal de Entrepreneur, porque en la medida en que tú vas viendo las fallas de los demás, ya tú aprendiste, ya yo sé en qué falló, ya yo sé lo que le van a decir. No pidió, no hizo la labor de decir cuánto querían y qué era lo que estaban haciendo. Ya tú te vuelves un juez y vas aprendiendo. Igual, en un ecosistema como local latinoamericano, nosotros vamos a aprender los unos de nosotros. Y por eso esa es una razón de esta alianza de trabajar juntos con ese propósito. Así que estamos seguros que podemos impactar. Por eso quisimos hacer este webinar, compartirles nuestra experiencia, pues, y que quede de parte de ustedes eh, pedir qué es lo más necesario, así como hicieron con muchas personas que nos hablaban de este tema, la importancia de poder hacer un buen pitch. Aquí les dejo mi LinkedIn, mi LinkedIn, y también lo que son las redes sociales de Caribe, chat.caribe, el website, y bueno, y la palanca a sus órdenes también, en @palanca, para
para apoyarnos. Ahí está mi número de teléfono también incluido. Estoy a sus órdenes, pero lo que puedes ver, ahí está mi WhatsApp también. Y quedo a sus órdenes para apoyarnos en lo que sea necesario para sacar todas estas empresas adelante. Esa es nuestra consigna, ¿no? Entonces, Isa, de regreso a ti, muchas gracias. A ti muchas gracias por ese cierre de pitch perfecto. No podía ser de una manera diferente, pero antes de cerrar, quiero recordarles que durante la segunda semana del mes de julio vamos a dar vida a este bootcamp de entrenamiento. Hoy tenemos este compromiso con ustedes. Hemos recibido mensajes pidiendo que lo hagamos para que podamos complementar esto que hoy Rodrigo les está presentando. Así que van a tener noticias de este bootcamp para que por supuesto nos acompañen. Rodrigo, agradecerte muchísimo este espacio, este entrenamiento gratuito y sobre todo enriquecedor para todos los que estamos todavía en esta ruta. Un placer para mí, gracias para todos. Muchos éxitos, sobre todo para todos ustedes que están en este mundo del emprendimiento y queriendo sacar sus negocios adelante. Y por eso, Así, espero encontrarnos con todos ustedes. Muchas gracias. así es, nos vamos con este mensaje de Alexandro Rendón y dice, una historia garantiza la calidad de la atención del público y la capacidad de recordar el proyecto. Un abrazo para todos y nos vemos pronto. Muchas gracias.